Lola Beltrán aún sostenía el micrófono con ambas manos, como quien se aferra a su propia oportunidad de existir. Era la primera vez que la dejaban cantar en el Club Castañeda, no por amabilidad, sino por descuido. Alguien había faltado. Alguien había cambiado el horario. Y, en medio de la confusión, un asistente poco atento le había hecho señas para que subiera al escenario. Y allí estaba Lola, vestido sencillo, zapatos gastados, el pelo peinado con un cuidado casi conmovedor. No había brillo, había esfuerzo. Y eso, para aquel público tan seguro de sí mismo, era casi una afrenta. Empezó a cantar con firmeza, tratando de mantener el vibrato alineado, cuando una breve risa, calculada, como un golpe estudiado, interrumpió su interpretación. Provenía de la mesa central, donde los hermanos Castañeda reinaban como pequeños monarcas de la noche mexicana. Su mesa no solo tenía botellas caras y puros importados. Tenía poder, tenía miedo, tenía carreras atrapadas por hilos invisibles. «Ya estuvo, muchachita», dijo el mayor, sin siquiera mirar al escenario. Hablaba como quien firma un despacho. Aquí no es un escenario de feria. Las risitas contenidas de los invitados cayeron sobre ella como piedras lanzadas desde lejos. No mataban, pero herían con precisión. Lola intentó continuar, pero el maître, ya instruido, avanzó con pasos firmes, como si estuviera lidiando con algo inconveniente que amenazaba con manchar la reputación del salón. «Señorita, por favor», murmuró, moviendo la mano como quien aleja un objeto frágil. El micrófono temblaba entre los dedos de Lola. No por miedo, conocía el miedo desde niña, en los pueblos donde soñar en grande se consideraba una insolencia, sino por indignación. Eso le dolía de una manera muy particular. Era el dolor de que no le dieran ni siquiera el derecho a terminar la frase. «Solo pedí una oportunidad», dijo, con una voz que aún guardaba un resto de esperanza. La frase cayó al suelo antes incluso de terminar. Los Castañeda siguieron riendo, y el maître ya estaba a punto de tocarla por el brazo cuando algo cambió en el salón. No un sonido, ni un gesto explícito, sino una pausa que nadie se atrevió a ignorar. En la mesa del fondo, un hombre levantó la cabeza, interrumpiendo la conversación que nunca parecía escuchar realmente. No era el tipo de presencia que exigía atención. Era el tipo que la atraía de forma natural. Pedro Infante, en aquella época, ya dueño de una estrella que crecía en silencio y con fuerza, observaba la escena con una mirada difícil de interpretar. No era de los que se metían en todo, pero cuando lo hacía, era porque algo le molestaba en lo más profundo de su alma, en esa región que nunca explicaba a nadie. Pedro se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta como quien se prepara para un acto sencillo, pero definitivo. Y el salón, que hasta entonces resonaba con risas y conversaciones afectuosas, comenzó a callarse. Primero un rincón, luego otro, como si todos sintieran un presentimiento colectivo. Los Castañeda notaron el movimiento y fruncieron el ceño con irritación. Pedro se acercó al maître y le puso la mano en el hombro. Fue un gesto breve, discreto, pero lo suficientemente firme como para congelar al hombre en el sitio. «Ella se va», dijo Pedro, sin levantar la voz. No fue una petición. Fue un decreto. El maître dudó, mirando a los jefes, pero Pedro no se detuvo a discutir. Solo se volvió hacia los Castañeda, ofreciéndoles una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que decía más que cualquier amenaza explícita. «Pedro», comenzó el mayor, tratando de aparentar ser el dueño del mundo. «No hagas un drama de esto. Solo es una chica que no sabe cuál es su lugar». Pedro inclinó la cabeza, como si realmente estuviera pensando en ello, y luego respondió con una calma cortante. «Saber cantar ya es un lugar».
El silencio que siguió fue cruel con los arrogantes y generoso con los que tenían algo que decir. Lola observaba todo sin poder respirar bien. Nunca había estado tan cerca de ver a alguien arriesgar su propio prestigio por una desconocida, y mucho menos alguien como él, Pedro, la voz que todo México ya comenzaba a tratar como patrimonio emocional. Hizo un gesto mínimo, casi imperceptible, invitándola a volver a empezar. Y Lola cantó. Cantó con el corazón al descubierto, como si cada verso fuera una respuesta a la humillación recién sufrida. Cantó como si su propia vida dependiera de la nota más aguda. Y, mientras cantaba, todo el club, gente rica, empresarios, artistas, aprovechados y curiosos, se quedó en silencio. No por generosidad, sino porque, de repente, era imposible no escuchar. Cuando terminó la canción, Pedro fue el primero en aplaudir. 1, 2, 3 veces. Aplausos firmes, llenos, irrefutables. Fue incómodo para todos los que se habían reído antes, y, por eso mismo, cada uno de ellos se vio obligado a imitarlo. Los aplausos que siguieron no eran sinceros. Pero aquel primero, el de Pedro, lo cambió todo. Porque, en aquel mundo, la verdad de toda una noche podía depender del aplauso de un solo hombre, siempre que fuera el hombre adecuado. El aplauso de Pedro duró solo unos segundos, pero en el ambiente cerrado del Club Castañeda sonó como la caída de una antigua muralla. Los invitados, que antes mostraban el desinterés típico de los acostumbrados al poder, ahora aplaudían con evidente incomodidad, porque la autoridad moral de Pedro Infante en ese espacio no era formal, sino inevitable. Lola seguía inmóvil en el escenario, sin saber si debía dar las gracias, continuar o bajar. El maître, sin atreverse a volver a intentar expulsarla, retrocedió 2 pasos, y Pedro, por fin, bajó los brazos, indicando que la presentación había terminado. Solo entonces, el salón volvió a respirar, pero la calma no duraría. Los hermanos Castañeda, hombres acostumbrados a moldear destinos, cortar carreras y crear estrellas desechables, se miraron entre sí con esa irritación silenciosa que precede a las decisiones peligrosas. Uno de ellos apagó el cigarro con demasiada fuerza. Otro llamó al camarero solo para imponer su presencia. Y Pedro se dio cuenta de todo. Se acercó a Lola antes de que alguien intentara sacarla de nuevo. Subió 2 escalones del escenario y le tendió la mano, no en un gesto de caballerosidad, sino como diciendo: «Esto no ha terminado. Ven conmigo». Lola dudó, todavía temblando, pero aceptó. «Gracias», murmuró, sin encontrar palabras mejores. Pedro no dijo «de nada». No dijo «no fue nada». Solo asintió con la cabeza, mirándola directamente a los ojos, y en esa mirada había una seriedad que ella nunca imaginó recibir de un ídolo. «No dejes que te hagan sentir inferior», le dijo, así de simple. Cruzaron juntos el salón. Las mesas se apartaban para dejarles paso, no por amabilidad, sino por miedo a verse involucradas. Uno de los Castañeda finalmente se levantó, indignado por la osadía. «¡Pedro!», llamó, mientras se arreglaba la chaqueta como quien se prepara para reprender a un empleado. «Tenemos que hablar». Pedro se detuvo. Se dio la vuelta, lentamente. Esta vez no sonrió. «Habla», respondió. El mayor, conocido por sus contratos crueles y por su fama de no olvidar nunca una afrenta, se acercó hasta quedar a pocos centímetros de Pedro. «No puedes proteger a todo el mundo que se te cruza por delante. Cada uno aquí tiene su lugar. Y esta chica», señaló a Lola con desdén, «no pertenece a este círculo. Ni mucho menos». Lola bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza crecía como una quemadura. Pero Pedro no movió un músculo. Solo miró fijamente al empresario con la tranquilidad que siempre había sido su arma más desconcertante. «Ustedes confunden lugar con permiso», dijo.
y confunden poder con respeto. El silencio fue inmediato. Era como si todo el club se hubiera inclinado para captar cada palabra. El segundo Castañeda, el más impulsivo, resopló. «No nos sermonees, Pedro. Este es nuestro negocio, y no vamos a permitir que un capricho tuyo dé protagonismo a alguien que no está preparada». Pedro se inclinó ligeramente hacia adelante, sin levantar la voz. Ella estaba preparada hoy. Vosotros es que no estabais preparados para escucharla. La frase quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Lola sintió un escalofrío en la espalda, no por miedo, sino por reconocimiento. Nadie había hablado nunca por ella de esa manera. Los Castañeda intercambiaron miradas incómodas. Había allí una frontera peligrosa. Pedro no era solo un cantante famoso, era un rostro querido por todo un país, alguien cuya palabra tenía peso dondequiera que estuviera. Enfrentarse a él podía salir caro, pero el orgullo es algo que no se negocia. «Te estás metiendo en un problema innecesario», dijo el mayor con voz seca. «Ten cuidado de no manchar tu propio nombre». Pedro parpadeó lentamente, como quien toma una decisión en silencio. «Mi nombre solo se mancha cuando me callo en el momento equivocado». La frase golpeó a los dos empresarios con una precisión casi física. Hubo un breve segundo en el que ambos parecieron considerar la posibilidad de expulsarlo del club, pero eso sería un suicidio social. Ninguno de los dos tuvo el valor. Pedro entonces hizo algo inesperado. Les dio la espalda, como quien cierra un tema, y se dirigió a la puerta con Lola a su lado. El trayecto hasta el pasillo fue largo. Cada paso resonaba como una toma de posición, y todos sabían que, en entornos como aquel, tomar posición era más peligroso que cualquier pelea física. Cuando llegaron al vestíbulo vacío, Lola finalmente encontró aire para respirar. «No, no tenías por qué haber hecho eso», dijo ella, todavía tratando de entender lo que acababa de pasar. Pedro se apoyó contra la pared, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo y respondió con cruda honestidad. «Sí, tenía que hacerlo». La miró directamente. «Porque, si nadie dice nada, se convierte en norma». Lola sintió que algo dentro de ella cambiaba. No era solo gratitud. Era el comienzo de ese tipo de determinación que nace cuando alguien cree en ti, incluso antes de que aprendas a creer en ti misma. Pedro se volvió a poner el sombrero y respiró hondo. «Intentarán detenerte», advirtió. «Usarán la radio, a los empresarios, incluso a los cantantes que son amigos suyos. Dirán que no vales nada, que eres atrevida, que no sabes comportarte». Lola apretó los labios, como quien se prepara para un golpe. «¿Qué hago?». Pedro dio un paso, se acercó y respondió. «Canta. Mejor que hoy, mejor que ayer, hasta que no quede ninguna duda». Lola absorbió esas palabras como un juramento. En aquel estrecho pasillo, más silencioso que cualquier iglesia, comprendió que su humillación había sido solo la puerta de entrada a algo más grande, y que Pedro, sin discursos, sin promesas vacías, acababa de darle la primera oportunidad real de su vida. A lo lejos, en el salón, los murmullos ya comenzaban a crecer. Rumores, comentarios, versiones diferentes de la misma historia. La noche apenas había terminado, y ya nacía allí la semilla de una leyenda. Y Pedro Infante, firme como siempre, solo se ajustó la chaqueta y murmuró: «Vamos, todavía nos queda mucho por afrontar». Y siguieron adelante, no como estrella y aprendiz, sino como dos voces que, a partir de esa noche, compartirían el mismo coraje. Los pasillos internos del Club Castañeda siempre parecían más pequeños de lo que realmente eran. Estrechos, sofocantes, llenos de puertas que ocultaban secretos, contratos, encuentros clandestinos y conversaciones que nunca se admitirían en público. Allí no había glamour, ni público.
Allí solo existía la verdad, esa que todos fingían no ver. Pedro guió a Lola hasta el camerino más alejado, una sala utilizada por cantantes ocasionales o invitados de última hora. El espejo tenía las bombillas fundidas, el tocador estaba manchado de maquillaje viejo y el sofá crujía cuando alguien se sentaba. Pero era silencioso, y eso bastaba. Lola se quedó de pie, sin saber si sentarse, dar las gracias, pedir perdón o llorar. Ninguna emoción sabía encontrar la puerta de salida. Pedro abrió la estrecha ventana, dejando entrar un poco de aire nocturno, no lo suficiente para refrescar, pero sí para aliviar la presión de la reciente humillación. «Siéntate, muchacha», dijo finalmente, señalando el sofá. «Respira». Lola obedeció lentamente. «Yo... lo siento. No quería causar problemas. No quería involucrarte», murmuró, con la voz quebrada por el esfuerzo de mantener la compostura. Pedro se recostó contra la pared, cruzó los brazos y soltó un breve suspiro. «El problema ya existía antes de que cantaras», respondió. «Solo estaba oculto». Lola bajó la mirada. Había en aquel hombre una sinceridad que desarmaba, una forma directa de señalar lo que nadie decía en voz alta. «Me van a cerrar las puertas, ¿verdad?», preguntó ella, casi en un susurro. Pedro se acercó unos pasos, de modo que ella se viera obligada a mirarlo. «Lo intentarán. ¿Y tú? No les daré esa victoria». La frase cayó sobre Lola como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Nadie hasta entonces había hablado de ella con tanta convicción. Pero el momento de calma duró poco. Se oyeron pasos pesados al otro lado del pasillo. Voces bajas, tensas, discutiendo entre sí. Los Castañeda llegaban. Pedro enderezó la postura. Su expresión no cambió. Seguía tranquila, pero algo en la habitación pareció endurecerse, como si la propia pared prestara atención. La puerta se abrió sin que nadie pidiera permiso. Los tres hermanos entraron, vistiendo la arrogancia como si fuera un uniforme. No había puros, no había risas, ahora traían la frialdad de los hombres que se sienten contrariados en su propio territorio. «Así que aquí es donde se esconden», dijo el mayor, con ese tono de quien intenta transformar su propia agresividad en elegancia. Pedro no respondió. Solo observó. El segundo dio 2 pasos adelante. «Escucha, Pedro, ya has sobrepasado cualquier límite aceptable. No tenías derecho a interrumpir nuestra administración. La casa es nuestra. Quien entra, quien manda y quien sale. Todo pasa por nosotros». Pedro finalmente descruzó los brazos. Su movimiento fue lento, pero con una firmeza que hacía que el aire se volviera pesado. «Ustedes no han administrado nada hoy», dijo. «Solo han intentado humillar a alguien que ha venido a trabajar». Los Castañeda se miraron con una sonrisa seca, casi compasiva. «No seas ingenuo», dijo el mayor. «Esto es un negocio. Esa chica no tiene nombre, no tiene un repertorio conocido, no tiene inversión. ¿Qué tiene de especial?». Antes de que Pedro respondiera, Lola intentó levantarse para defenderse, pero Pedro inclinó discretamente la mano, pidiéndole que permaneciera sentada. No por paternalismo, sino porque sabía que sus palabras, en ese momento, se usarían en su contra. Él mismo respondió: «Tiene voz, y eso es suficiente». El tercer hermano, el más violento de temperamento, el que solía resolver los asuntos con amenazas veladas, se rió en voz baja. «La voz no paga los contratos. La voz no llena las salas. La voz no da exclusividad. Ya sabes cómo funciona». Pedro dio un paso adelante. No había agresividad en su gesto, pero había algo más peligroso: claridad. «Sí, lo sé. Sé que usan el miedo para controlar a las personas con talento. Sé que prefieren a los artistas que agachan la cabeza.
Sé que, cuando alguien se levanta, intentan quebrar a esa persona antes de que otros hagan lo mismo. El silencio fue absoluto. Lola apretó las manos sobre su regazo, sintiendo el peso de aquella tensión. Era la primera vez que veía a alguien enfrentarse a los hermanos de aquella manera, sin gritar, sin atacar, solo desmintiéndolos en su propio territorio. «Mira», dijo el mayor, ahora perdiendo un poco la compostura. «Te estás cavando tu propia tumba. Tenemos acuerdos, patrocinadores, directores de radio que nos deben favores. Te estás arriesgando más de lo que imaginas». Pedro esbozó una leve sonrisa, no irónica, sino resuelta. «No negocio con mi conciencia». Los hermanos se endurecieron. A partir de ahí, cualquier conversación sería una guerra. El segundo señaló a Lola con el dedo, como si fuera un objeto en una estantería. «Esta chica acaba de ser expulsada de nuestras casas. De todas. Y quien toque con ella, quien grabe con ella, quien la promocione, estará buscando pelea con nosotros». Fue entonces cuando algo cambió en el rostro de Pedro. No fue ira, fue decisión. Caminó hacia Lola. Le puso la mano en el hombro. Un gesto sencillo, pero, en ese contexto, un gesto de ruptura con todo el sistema. «Quien quiera impedirme hacerlo», dijo, mirando directamente a los Castañeda. «Que lo intente». La frase hizo que el pasillo pareciera más pequeño, más seco, más tenso. Los hermanos se quedaron inmóviles por un instante. No esperaban que Pedro diera su nombre, su carrera, como escudo para una cantante desconocida. Pero era demasiado tarde para retroceder. «Te arrepentirás», prometió el mayor. «Quizás», respondió Pedro. Pero ella no. Y los empresarios se marcharon, cerrando la puerta con tanta fuerza que el espejo agrietado tembló. Lola, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó que una lágrima resbalara por su mejilla, no por fragilidad, sino por alivio, una lágrima obstinada de quien finalmente encuentra a alguien dispuesto a quedarse a su lado cuando todo el mundo le dice que retroceda. Pedro respiró hondo, se sentó en la silla de enfrente y dijo, con la voz tranquila, que tantas multitudes aprenderían a reconocer: «Así es como empieza, la parte difícil, pero también la parte que vale la pena». Y allí, en aquel pobre camerino, donde no había público, ni focos, ni aplausos, solo dos personas y una puerta recién cerrada, nació una alianza que más tarde se contaría como una leyenda, pero que aquella noche no era más que valor compartido. Y el valor, cuando se comparte, cambia destinos. El rumor comenzó incluso antes de que Pedro y Lola salieran del club. En los estrechos pasillos, un camarero le susurró algo al oído a una bailarina. La bailarina le llevó la noticia al pianista. El pianista le contó la historia al guardia de la puerta. La versión cambiaba con cada boca por la que pasaba. Algunos decían que Pedro se había peleado físicamente con los Castañeda. Otros juraban que había tirado una botella sobre su mesa. E incluso hubo quien contó que Lola había cantado tan fuerte que todo el salón se había callado avergonzado. Pero, en todas las versiones, había un detalle constante. Pedro Infante había tomado partido. Y eso, en aquella época, significaba mucho más que un gesto impulsivo. Lola caminaba a su lado por las oscuras calles del centro, todavía con el sencillo vestido, todavía apretando las manos entre sí para no temblar. El silencio de Pedro no era incómodo. Era un silencio que decía: «Estoy aquí». Y eso bastaba. «De verdad, no entiendo por qué», dijo ella finalmente, mientras subían por la calle hacia la avenida principal. «Ni siquiera me conoces». Pedro se detuvo frente a un poste antiguo, donde la luz amarillenta se balanceaba con el viento suave. Se quitó el sombrero, lo giró entre sus manos y pensó durante unos segundos antes de responder.
No hace falta conocer a alguien para saber cuándo están siendo injustos con ella. Lola respiró hondo, tratando de guardar esas palabras como quien guarda joyas. Pero era orgullosa. No quería que pensaran que se estaba aprovechando de nadie. No quiero parecer que me estoy escondiendo detrás de ti. Pedro se volvió a poner el sombrero. Si te estuvieras escondiendo, te lo diría. Y sonrió levemente. Pero no lo estás haciendo. Lo has afrontado. A tu manera. Y eso lo cambia todo. Caminaron unos metros más hasta la avenida. El ruido lejano de los coches pasaba como un susurro constante. Aún no era madrugada, pero la noche ya tenía un aspecto cansado. Los letreros parpadeaban, algunos apagados, otros demasiado encendidos. Era el México que solo conocían los artistas, los bohemios y los supervivientes. En la esquina, un hombre pequeño y delgado, con el abrigo torcido, corrió hacia ellos. Era el mismo asistente de la radio XCW que a veces acompañaba a Pedro a las grabaciones. «¡Don Pedro!», gritó, jadeando. «Tiene que saber. Ya están hablando de usted en la radio». Pedro arqueó una ceja. «¿Hablar qué?». «Que humilló a los hermanos Castañeda en público. Que cerró la puerta del club y que está protegiendo a una cantante novata». Lola sintió que su cuerpo se tensaba, como si la hubieran empujado al centro de un escenario sin cortinas. Pedro le dio las gracias con un gesto. El asistente desapareció calle abajo tan rápido como había llegado. «Esto te perjudicará», murmuró Lola, casi como si pidiera perdón por existir. «Quizás», respondió él suave, «pero te perjudicaría más si me hubiera quedado callado». Siguieron hasta la parada del tranvía. Dos músicos, al reconocer a Pedro, les saludaron desde lejos. Él respondió con un gesto sencillo, sin llamar la atención. Para ellos, él era siempre el mismo, accesible, directo, humano. Nadie allí imaginaba que, esa noche, se había metido en una pelea que artistas enteros habían evitado durante años. El tranvía llegó chirriando por las vías. Pedro y Lola se sentaron cerca de la ventana. Ella observaba las casas que pasaban, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. El escenario, la humillación, el gesto de Pedro, la amenaza de los Castañeda. Era demasiado para una sola noche. «Me van a cerrar todas las puertas», dijo Lola, casi en un susurro resignado. Pedro negó lentamente con la cabeza. «Las puertas no lo son todo». «Sí lo son», insistió ella. «Si nadie me da un micrófono, si nadie me da una canción, si nadie me da un escenario. Si tu voz es más fuerte que su miedo, abrirás las puertas a la fuerza», añadió él. Lola se mordió el labio, entre la duda y el deseo. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Pedro volvió la cara hacia ella, y en esa mirada había una honestidad que ningún consejo motivacional puede reproducir. «Entonces yo te empujaré hasta que lo seas». Lola desvió la mirada hacia el cristal de la ventana y allí, reflejada en la oscuridad de la calle, vio algo que nunca había visto. A sí misma, pero más grande de lo que se sentía. Más capaz. Más viva. El tranvía siguió hasta el centro. Pedro se bajó con ella en la plaza iluminada por farolas que fallaban de vez en cuando, como si tuvieran su propio cansancio. Un músico callejero tocaba un bolero antiguo con una guitarra mal afinada. La melodía parecía seguirles a los dos. «Mañana», dijo Pedro, «irás al estudio conmigo». Lola abrió mucho los ojos. «Pedro, no puedo entrar así en XEW. Tienen reglas, tienen listas». Él levantó la mano. «Quienes te escucharán no están en la lista. Son personas que entienden de voz, no de jerarquía». Ella se quedó callada, absorbiendo cada palabra. «¿Y si no les gusta?», preguntó aún con cierta inseguridad. Pedro respiró hondo, se arregló la chaqueta y respondió. «Entonces
Volverás al día siguiente, y al otro, hasta que les guste. ¿Y si nunca les gusta? Él sonrió, dejando escapar por fin un poco del humor que llevaba consigo en los días más tranquilos. Entonces grabaré contigo. Y listo. Lola soltó una breve risa, casi incrédula, pero se dio cuenta de que él hablaba en serio. Caminaron por la plaza hasta el taxi que esperaba aparcado. El conductor reconoció a Pedro inmediatamente y le abrió la puerta con respeto. Lola entró, todavía en silencio. Antes de cerrar la puerta, Pedro se inclinó y dijo: «Recuerda una cosa, Lola Beltrán. Nadie nace preparado para el mundo. Es el mundo el que tiene que aprender a escuchar». Ella no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta. El taxi se marchó. Pedro se quedó parado en la acera, con los brazos cruzados, observando cómo el coche desaparecía en la curva. No parecía un acto heroico. No había música triunfal ni focos iluminando la calle. Solo un hombre sencillo, decidido, consciente del peso de sus decisiones. Pero esa noche, sin que México lo supiera, dos carreras cambiaron de rumbo. La de Lola, que finalmente encontraba un camino real, y la de Pedro, que una vez más asumía el papel que nunca había pedido, pero que siempre había desempeñado, el de alguien que no apartaba la mirada cuando veía una injusticia. Algunos dirían después que exageró, otros que fue imprudente, pero las historias que perduran no nacen de la prudencia. Nacen de decisiones silenciosas, humanas, que nadie ve, hasta que un día alguien se da cuenta de que fueron ellas las que lo cambiaron todo. Y así comenzó la leyenda de aquella noche en la que Lola Beltrán casi perdió la voz y Pedro Infante decidió devolvérsela al mundo.